Segunda y última parte de mi conversación con Antonio García Trevijano. Antonio, mientras transcurrían los anuncios, me decías que querías añadir algo a lo que habías dicho sobre la reforma y la ruptura. Sí, es el momento. Que yo, todo el tiempo que estuve al frente de la Junta Democrática y que coordiné la acción de todos los partidos de oposición a Franco, no contemplé ni un solo segundo la posibilidad de que hubiera un pacto con el franquismo. Sabía que podía existir esa situación en el PSOE, pero yo creía que era imposible que eso se pudiera producir en el Partido Comunista. Y ahí me equivoqué. Por tanto, tuve una ingenuidad creer que los muertos y las torturas y los sacrificios de tantos miembros del Partido Comunista eran suficiente garantía para que el partido no pactara con su verdugo. Y tuve la ingenuidad de creer que eso era posible. Era una especie de reedición del pacto germano-soviético. Pues sí, sí. Pero en aquel momento, cuando se produjo la llamada de Suárez con los 9 y las reuniones en la Moncloa, que estos se quedaron asombrados de los palacios, de las alfombras, de los automóviles y ya entraron en el carril, me planteé el tema de, como yo había, en la polémica de Rosa Luxemburgo y Lenin sobre reforma y revolución, o revolución, la diferencia es que Rosa Luxemburgo defendía la tesis reforma y revolución, mientras que Lenin decía reforma o revolución, porque consideraba que era incompatible seguir la reforma y pasar luego a la revolución. Yo creía que Rosa Luxemburgo tenía razón. Entonces, durante unos meses, menos mal, me duró unos meses nada más, del año 76, pensé que puesto que había una reforma liberal, pero no había democracia, se podría elegir el eslogan de reforma y revolución, diciendo reforma y ruptura. Y en la revista Reporter, que la compré para eso, publiqué unos 50 o 60 artículos sobre ese tema. Pero me di cuenta que era imposible, porque en la reforma otra vez se enquistan unas situaciones de poder que se hacen más fuertes que las anteriores para evitar la ruptura. Así era más fácil la ruptura con Franco que hoy. Hace un momento, antes de la publicidad, había salido a relucir la descolonización. Tú tuviste una parte muy importante en la descolonización de Guinea. Ya sabes la afición que tengo yo a los países africanos, asiáticos, a todo esto. Y la verdad, Antonio, es que después de recorrer, de patearme muchos de esos países, yo y muchas otras personas hemos llegado a la conclusión de que si mala fue la colonización, peor aún fue la descolonización. ¿Qué piensas tú de eso? Pues lo mismo que han pensado siempre los grandes hombres, Kant, Russell, que los hombres no se les puede tratar siempre como niños. El niño tiene que comenzar a andar, y que por muchas caídas que tenga y muchos accidentes que tenga, no podemos tener a un niño cogido de la mano hasta que en 40, 50 y 60 años. Yo pienso que la colonización no fue mala, y al contrario. Si yo no pienso que la colonización es un producto de su época. En las historias, en cada época tiene sus valores. Entonces, una de las consecuencias es la colonización. No se puede juzgar con los valores actuales la colonización de América por España. Pero la descolonización se hizo con tiralíneas. Ahora, no, la rompiendo países, rompiendo tribus, rompiendo culturas. Esa ya no fue la colonización. La descolonización, digo. No. Es que en medio, entre la colonización, que es la inglesa y la española y la francesa, de los siglos XVI, claro, y la descolonización actual, se situó el reparto colonial del mundo, de las potencias, que fue el origen de la Primera Guerra Mundial. Y ese reparto se hizo con tiralíneas. Ese, no el inglés ni el español. El reparto de las colonias, el Camerún, ahí lo trazaron los alemanes, trazaron las líneas. Y la descolonización, como es natural, ha respetado esas líneas trazadas en los gabinetes. Pero la colonización no fue geométrica. Yo en mis últimos viajes, y esto vale no solo para África, vale también para otras zonas del mundo, detecto muchas veces hablando con la gente de la calle, cierta nostalgia de la presencia de los blancos. Es normal porque si el nivel de riqueza baja, o de educación, o de enseñanza, o de sanidad, es normal que recuerden otra época. Pero sigo insistiendo que cada pueblo tiene que hacerse libre por él mismo. ¿Tú has vuelto o vuelves de vez en cuando por Guinea? Nunca más. No. Yo, y además, siquiera
no eludo ningún tema, como yo fui difamado con lo de Guinea, puedo coger el toro por los cuernos. Es decir, yo no había estado en Guinea nunca, cuando hice la Constitución para la independencia de Guinea. Yo no conocía ni tenía relaciones ninguna con ningún colonialista. Cuando intervine desde Madrid, en la ONU, en el Comité de los 24, para conseguir la independencia de Guinea. Yo estuve solo. Cuando me procesaron, me amenazaron con un proceso militar de 30 años. El riesgo que corría era inmenso, era la dictadura. Me acusaban de alta traición. La izquierda no estuvo presente, pero no porque no tuviera oportunidad, porque no quiso, porque tenía miedo. Los dirigentes de la izquierda no se atrevían a entrar en este tema. Luego viene triunfa la independencia. Yo no tengo nada que ver, yo no estoy allí. Eligen a Macías, que era una persona rara, desequilibrada, y esa persona, el gobierno español de la época, da un golpe de Estado contra él, y yo no había estado en Guinea. En ese golpe de Estado triunfa Macías, y mueren los que lo intentaron, el golpe de Estado apoyado por el gobierno español. Y después de ese golpe de Estado se queda Guinea sola. Pero no tiene moneda, el EQLE no tiene cambio, no tiene reconocimiento internacional. Y me llaman angustiados, el presidente y todo el gobierno, para que vaya a ayudarles. Y yo todavía digo que no voy, porque eso fue en abril. Y en el mes de octubre siguiente acepté ir por primera vez en mi vida, porque me condecoraron. Bueno, lo acepté porque era una cosa, bueno, simbólica y bien. Y hice varios proyectos de ley, como es reconocimiento del Papa, del Vaticano, el reconocimiento de los países limítrofes, la paz y una ley para investigación del petróleo que tomé fundamentalmente de la danesa, de Dinamarca, que considero que es la mejor, la más progresista que había en la época. Y punto. Entonces, cuando me difaman, primero bajo el franquismo me difamó Emilio Romero, que ha muerto, lo siento, pero me difamó Emilio Romero en Pueblo, con Carrascal, nada menos que Carrascal, diciendo que yo había comprado a los negros para la independencia, pero como era bajo el franquismo, pues la gente no le dio mucha importancia. La importancia que tuvo es que en el año 76, después de haber metido Fraga en la cárcel para poder pactar a mis espaldas con Felipe González en el chalet de Boyer, de los suegros de Boyer, en El Viso, que eso tienen que saberlo la opinión, es decir, porque no podían, estando yo en la calle, era imposible que en las reuniones de la Junta pudiera pactar. Entonces me meten en la cárcel para pactar. Y bueno, y me mantienen en la cárcel. En la Comisión Europea, en Bruselas, se enteran que me han detenido y inmediatamente me mandan un mensaje que rompe las relaciones con España. Mientras yo no, y Felipe González se adelanta, esto tengo los oficiales, y Felipe González los llama enseguida a Willy Brandt y dice, no, que Trevijano está de acuerdo en estar en la cárcel. Falso, eso es mentira. Lo que pasa es que tenían pánico de que saliera. Y por eso yo no salgo de la cárcel hasta que Fraga no pierde el poder. Estábamos diciendo que lo que estuviéramos diciendo, sigue tú. Bueno, estábamos metidos de hocicos en el mundo de la política y aunque todo es política, Antonio, vamos a abrir un poquito el compás. Tú en 1998 terminaste un libro que se iba a publicar en Italia, que no sé si ha aparecido, sobre las coincidencias y las diferencias entre la razón del arte y la razón de Estado. Ahí está. Estudiando un poco la relación entre Donatello y Cosme de Médicis, que era su mecenas. Exactamente. He escrito un libro que se llamará El retorno a la belleza. Está sin publicar, primero porque es muy costoso lo de las láminas, reunir todos los permisos. Segundo, porque se va a publicar en inglés y en italiano. Está traducido una parte ya al inglés, la otra todavía no. Y lo que investigo en ese libro es una investigación propia. Por tanto, quiere decir que es un libro original. Bueno, paréntesis, y por curiosidad, lo lógico sería que se publicara antes en español que en italiano y que en inglés, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque no hay, en España no hay ninguna editorial de arte que tenga el suficiente prestigio en el mundo como para respaldar los descubrimientos que hago en ese libro. ¿Cuáles son esos descubrimientos? Bueno, alguno de ellos. No voy a decir dos, uno teórico y otro práctico. El teórico es que toda la historia ha presentado como modélica la relación de los Médicis con Donatello, que era el principal artista de su época, como una relación perfecta. Y sin embargo yo demuestro, con datos históricos y con archivos históricos, que rompieron las relaciones, que se enfadaron, de verdad, que Donatello huyó de Florencia para vivir para siempre y morir en Siena, y que si luego volvieron 4 años más tarde a hacer las paces, fue gracias a un descubrimiento que a ti, conociendo tus aficiones esotéricas,
te tiene que encantar y saber, y es que estando Cosme de Médicis en Florencia, uno de los monjes que tenía delegados por todo el mundo buscando manuscritos antiguos, se presentó en 1460 nada menos que con el texto en griego íntegro del Corpus Hermeticum. Entonces, como Donatello había hecho la estatua de David, tan famoso del Renacimiento, que es mentira, que no es David, sino que es el dios Mercurio, es otro de los descubrimientos del libro, y lo había hecho porque entonces, en el concilio de Ferrara que se celebró en final en Florencia, se puso de moda el corpus, no el Corpus Hermeticum, sino las doctrinas herméticas, que eran conocidas a través de una traducción de una parte que se llamaba Asclepius. Ahí Donatello y Cosme se hicieron herméticos, creyeron en el hermetismo, y por eso hizo el desnudo de Mercurio. Luego, muerto Donatello, muerto Cosme, muerto su hijo Pedro, muerto el que hizo el epigrama, debajo le pusieron el nombre de David, pero es Mercurio lo que está ahí, no es David. El de los petazos, los altos coturnos, como antes has dicho tú en la introducción de las palabras, el que tiene en la mano una piedra enorme, incapaz de ser para una onda, el que tiene todo, el que tiene un monstruo, una cabeza monstruosa cortada a los pies de David. Y resulta que le llaman Goliat y tiene una visera que le protege la frente. Y no hay seña ninguno, lo que es imposible. Entonces, primer descubrimiento, ese. El segundo, un descubrimiento práctico. Y es que he descubierto, gracias a mi cultura y erudición, eso es evidente, no es nada menos que una obra inédita de Donatello, famosísima. Hace 200 años se tenía por Donatello una escultura que representa a San Juan Bautista, hijo, se le llama Giovannino, el Giovannino. Walpole, el hijo del primer ministro inglés, creador de la novela negra, era íntimo amigo del señor Mann, embajador de Inglaterra en Londres. Hablo del principio del 18, bueno, a mediados. Y descubrieron una escultura que creyeron que era Donatello, que era una copia de la que hoy está en el Barguelo, en piedra. Y yo he descubierto que ni lo que está en el Barguelo es de Donatello, ni de Desiderio de Settignano, como luego se ha atribuido, y ya se sabía que no era Donatello lo que descubrió Walpole. Y he descubierto el original, que está en bronce. ¿Y dónde está? Ese está en Suiza, ¿no? Está en Suiza. Está en Suiza, es de una colección privada. ¿En un banco o en una...? No, en un banco. En un banco. Es de un coleccionista privado y yo he descubierto que es el original. No solamente que lo he descubierto, sino que he encontrado los documentos históricos en Siena y en Florencia, en los archivos, donde dicen que ese bronce, que pesa 5 kilos, diciendo las medidas, está hecho de mano de Donatello. Eso lo dice. Y además ese bronce está dedicado. Hay un anagrama que es una D y una O de Donatello, una flecha, una CO, que es Cosme, y luego la O omega de la Opus. Quiere decir, Cosme dedica esta obra a Cosme, Donatello dedica esta obra a Cosme de Médicis. Bueno, en cualquier caso, con Donatello, sin Donatello, y con política o sin política, tú eres ahora una persona que está volcada, tu interés está volcado en las artes plásticas. Pero voy a decir por qué. No es porque yo haya tenido una vocación especial para ser crítico de arte. Es que como me he dado cuenta que no sirve para nada escribir de política y tratar de que los ciudadanos se les abran los ojos y se den cuenta que viven con una mentira, porque yo creo que lo saben, lo que pasa es que les importa poco. He ido al arte para ver si en el arte también se producía el mismo engaño. Si se produce o no se produce el mismo engaño. Así, en el arte es otro escaparate ideológico lleno de falsedades. Y tan pronto como una obra no es una obra maestra, como es todo el arte abstracto actual, toda la poesía actual, todo lo que se hace de moderno, es una ideología procedente totalitaria, procedente de la unión de la ideología bolchevique, inmediatamente anterior, pero demostrado, junto con el calvinismo de Mondrian y de los demás. Es decir, el arte geométrico abstracto nace de esa confluencia de la ruptura de dos tradiciones estéticas y del arte, que es el bolchevismo y el calvinismo. Eso produce el arte actual que hay, que es un arte al que yo desprecio, al que no aprecio, porque eso no es arte, eso es artesanía. Buena artesanía cuando el objeto que produce es bello.
mala artesanía cuando es desagradable. Bueno, no solo hay un proceso creciente de degradación en el mundo del arte, sino también en el mundo de la literatura, que al fin y al cabo es un arte. Mismo. Y tú, en este libro, Antonio, en Pasión y Servidumbre, haces mucha hincapié en el uso intencionadamente deforme del idioma español que se ha producido pues desde que murió Franco. Sí, señor. Lázaro Carreter, por ejemplo, escribe artículos muy agradables. El dardo en la palabra. Pero ninguno hace lo que hago yo en este libro y en muchísimos artículos que publiqué en Mundo. Cada vez que oigo una degeneración o una deformación del lenguaje, aunque sea popular, investigo, me doy cuenta, pienso, me reflexiono, ¿de dónde viene esta barbaridad? Y siempre encuentro que el origen está en una posición política. Voy a poner un ejemplo. Los españoles se acostumbraron a decir yo tengo apuntado aquí un ejemplo, tuyo y mío. No, pero por ejemplo, fíjate cómo se divulgó en la transición, yo diría que... Sí, de eso hablas aquí. Dilo. Bueno, pues quien inventó el yo diría fue Tierno. ¿Pero por qué Tierno? Porque era un intelectual inseguro de sí mismo. Era casi un farsante intelectual, muy inteligente. Entonces, él diría, yo diría, para no decir digo y me comprometo, es un condicional, es una cobardía. Entonces eso cala. Y como ese he citado muchísimos. Bueno, el ejemplo que yo te iba a citar, que yo también lo cito muy a menudo, es la sustitución de respeto por tolerancia. Muy significativa, eso es el colmo. Es decir, la tolerancia es una virtud para superar la guerra de religiones. Es decir, la tolerancia es cuando, antes que se mate la gente, hombre, no, hay que tolerarse. Pero ya Montesquieu ya denunció en un pequeño ensayo, que se llamaban entonces Consideración, denunció la enorme degeneración moral que implica la asimilación de la tolerancia con la consideración, que hoy diríamos respeto. Porque lo que nos exigimos es respeto. ¿Cómo nos podemos exigir tolerancia? Ah, claro. ¿Quién lo dice? Los que están en el poder. ¿Por qué? Porque ellos son los tolerantes. Donde hay tolerantes hay tolerados. Y donde hay tolerados no hay libertad. Basta que se diga tolerancia desde el poder para que se esté diciendo aquí no queremos libertad. Lo grave es que cuando se sustituye una palabra por otra, desaparece el concepto que denotaba la palabra. Que la originó. Exactamente. Pero eso es un fenómeno lingüístico que los académicos no han estudiado. Se conforman como si fuera el azar, como si fuera Dios que produce el cambio de las palabras. No. Hay una intencionalidad política en toda degeneración del idioma. Todos los políticos del sistema nos repiten hasta la saciedad que vivimos en un régimen de libertades y la gente parece que se lo cree. Y tú dices aquí, y yo creo que eso es muy importante, que la idea de que se es libre sin serlo cambia el sentimiento mismo de la libertad. Pues lo acaba de decir, yo no puedo decirlo mejor. No solamente es que si te crees libre sin serlo, cambia el sentido de la libertad, es que es la seguridad absoluta que nunca lo serás libre. Si te crees que eres libre y no lo eres, jamás lo serás. ¿Y dónde está el engaño? Hay que demostrar con pruebas. Dice, ya Schumpeter, premio Nobel, en el año, al terminar terminando la guerra, el año 1943 publica en su célebre libro de economía y dice que hombres inteligentes, maduros, eficaces en sus profesiones, se vuelven infantiles y idiotas cuando entran en política, a juzgar la política. No que se dediquen a la política, sino que famosos médicos, cirujanos, abogados, notarios, en las profesiones más altas, cuando hablan de política hablan tan igual que el más idiota de los ciudadanos. Y él daba una explicación que yo no la asumo la explicación. Él creía que eso se producía porque en la política sentían que no estaban comprometidos sus intereses, que ahí no estaban en juego algo verdadero. Yo creo que no es eso. Es simplemente que el pensamiento político es un pensamiento que viene impuesto desde que han nacido y hay que tener mucho espíritu crítico y libertad para zafarse de esos pensamientos que están inculcados desde que han nacido. Y los médicos y arquitectos que son de izquierda o de derecha, pues lo son sin reflexión. Lo son porque le vienen recibiendo, pero no han reflexionado. Antonio, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero tengo que hacerte por lo menos 3 y tenemos 2 minutos. Venga. Fíñete, por favor, al burel. Otra de las cosas graves que tú señalas en este libro es el hecho de que la experiencia moral de una generación no se puede transmitir a la siguiente, lo cual impide que exista en el mundo un progreso moral. Sí, es cierto. Exactamente, ese es el drama de la historia. La libertad tiene que adquirirla cada generación.
Así, es imposible transmitir la experiencia a los demás. Cuando me invitaste al curso del Escorial, recuerdo, porque me viene ahora lo de la experiencia, que era la sabiduría. Y recuerdo que yo dije que la sabiduría no es una cuestión de vejez, que no se aprende con la edad. Y citaba a Homero, de que solo los idiotas se instruyen por el acontecimiento. Porque la experiencia o es propia o no sirve de nada. Y cada generación tiene que tener la suya. Y si la suya, la experiencia de cada generación, no es la de la libertad, es una generación perdida. No literariamente, esos que hablan de generaciones perdidas. Donde se pierde la generación es ante el problema de la libertad. El arte es una consecuencia de la libertad. Última cuestión, demoledora. Dices que como el poder económico es hoy tan grande, ya no cabe la rebelión ciudadana que aconsejaba, por ejemplo, Jefferson. Yo ahí, Antonio, tengo que disentir porque creo que la sociedad de consumo es extraordinariamente vulnerable. Es decir, basta con no consumir para llevársela por delante. Pero eso es una teoría. Eso es una teoría. El matiz, sí, lo asumo lo que acabo de decir, pero creo que debe de estar dicho en alguna página o en relación en un contexto, claro, con el inmenso poder que tienen hoy los medios de comunicación. Es decir, es que lo que quiero decir es que una rebelión hoy, sin contar con las televisiones y los periódicos y los medios, las radios, me parece inconcebible, porque no hay comunicación. Y como el capitalismo, mejor dicho que el capitalismo, la banca, el capital financiero, es el dueño de los medios de comunicación, pues claro que siempre se puede producir, como en el Shah de Persia, una rebelión popular, claro que siempre pero hace falta acontecimientos tan extraordinarios que superen en capacidad de sugestión o de arrastre a las campañas sistemáticas de sumisión a la que los pueblos están sometidos con los medios de comunicación actuales. Y hoy, te lo pregunto, el día 20 de febrero, que es cuando se graba esta entrevista que se emitirá más adelante, hoy, 20 de febrero, ¿no es una manifestación de rebelión ciudadana lo que está sucediendo en todo el mundo a propósito de la guerra o no guerra en Irak? Yo creo que no. Yo creo que esas manifestaciones son un pago, un peaje, un tributo que paga la conciencia para no tener conciencia durante el resto del año. Última pregunta, Antonio. Se nos echan encima en estos momentos las elecciones municipales y autonómicas. Supongo que en buena lógica y habida cuenta de que la práctica totalidad de los candidatos que se presentan a ellas, hay algunas excepciones en el caso de los alcaldes y concejales, lo hacen pasando por el trágala forzoso de los partidos, tú no acudes a las urnas. ¿Es así? Yo no he votado nunca. La única vez que voté en mi vida fue para decir no a la OTAN, porque ahí no había más que sí o no, pero después no he votado nunca. Antonio García Trevijano, genio y figura sin necesidad de aguardar a la sepultura. Lean Pasiones de servidumbre, Foca. Seguro que después, tanto si están de acuerdo como si no, se rascan un poquito la cabeza, cosa que nunca viene mal. Antonio, mi gratitud.